Una de las actividades humanas que más emisiones contaminantes genera es precisamente la energía. Entonces, pues somos estudiantes de los viales. Antes de comenzar, hay que tomar algunas consideraciones previas para el análisis energético. La primera de ellas es que la energía siempre está vinculada al concepto de desarrollo. Cuando nosotros hablamos acerca de desarrollo y pensamos cómo un país puede comenzar a producir o puede ser más competitivo, siempre sale a la mesa el tema energético. Porque pensemos en el crecimiento, en el país que mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos años, que es China. China llegó un momento en que empezó a crecer entre el 6 y el 7% del PIB anual. ¿Qué significó eso? ¿O qué significaba ese crecimiento? Significaba que tenía que tener infraestructura de todo tipo, pero sobre todo infraestructura energética. Porque si yo no tengo luz para encender el foco, para poner el proyector, para utilizar este micrófono, pues no puedo llevar a cabo las acciones que necesito. Si lo cambiamos al plano industrial, si yo no tengo luz, si yo no tengo energía que haga funcionar la maquinaria, ¿cómo voy a producir? Entonces, tengo que tomar en cuenta primero esto. Ahora, esta modificación en el desarrollo nos ha llevado a que cada vez consumamos mayor energía. Pensemos en que tenemos estos dispositivos electrónicos, nuestro celular, las computadoras, todo lo que utilizamos en casa. Como cada vez vamos aumentando más y más y más nuestros requisitos energéticos. Y eso tiene un impacto ambiental. Hay una tecnificación en estos procesos productivos. Vamos a ver cómo de esta agricultura milenaria que teníamos con arado, ¿no?, con los animales, la yunta, el buey, pasamos a esta tecnificación en donde en lugar del buey utilizo el tractor. Y en lugar de que el buey consuma alimentos, lo que hace el tractor es consumir energía. Y obviamente también está vinculado con este transporte de personas y mercancías. Si yo pienso en transportarme a cualquier lugar que vaya, a menos que utilice mi bicicleta o al menos que vaya con mi transporte personal, o sea, mis piernas, ¿no?, pues voy a necesitar de algún tipo de energético, llámese gasolina, combustóleo, etc., ¿no? Casi todo el balance energético mundial se satisface a través de hidrocarburos. Y estos hidrocarburos han generado muchísimos problemas. El hidrocarburo que mayor problemas ha generado, pues es el petróleo, ¿no? El petróleo inclusive ha generado guerras. Simplemente pensemos en la guerra del Golfo Pérsico, cuando los Estados Unidos se van a un conflicto armado porque querían garantizar el precio bajo de la gasolina, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que genera este tipo de situaciones. ¿Por qué se generan estas cosas? Bueno, porque estos combustibles, sobre todo el petróleo, no está distribuido equitativamente en el planeta. No es cuestión de que cuando la Tierra se desarrolla, dijeron, bueno, a ti Estados Unidos te toca tanto y a ti a España tanto, ¿no? Sino que hubo una parte en donde se concentraron más los hidrocarburos y son los países que son ricos en esta parte, ¿no? ¿Quiénes son? Los países del Medio Oriente, del llamado Medio Oriente. Es donde está el mejor petróleo, el de mejor calidad, porque también pasa eso, ¿no? También depende de la calidad del petróleo que tú tengas. Entonces son los de mejor calidad y en donde más abunda. Tenemos, bueno, ¿qué pasa si de repente el precio de estos energéticos se incrementa? Si de repente tenemos escasez, pues empezamos a generar problemas en los mercados. Y esto sí es una cuestión eminentemente económica.
¿no? Porque simplemente, ¿qué pasó en México ahora que nos empezaron a incrementar el precio de la gasolina? Empezamos a ver cómo la escalada de precios no nada más se quedó en la gasolina, sino que fue exponencial, ¿no? Y entonces empezamos a llamarla ahora sí el famoso gasolinazo, ¿no? Y nos escandalizamos como, bueno, está carísimo. Y es bien curioso porque si uno hace la comparativa con otros países, resulta que en México realmente es bastante barata la gasolina. También su generación y consumo, y este es el tema que nos ocupa hoy, es que genera un chorro de problemas ambientales. Como yo les decía, somos parte de los villanos del ambiente, ¿no? ¿Qué problemas genera? Bueno, uno de ellos es el cambio climático, que es el tema que nos ocupa hoy, pero también el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. Las emisiones contaminantes, sobre todo particularmente por estas emisiones contaminantes. Pero también por los derrames de hidrocarburos, por los deterioros del terreno, sobre todo en la parte del carbón, pero también en la parte de la geotermia, ¿no? Que a veces decimos, no, las renovables son lo máximo. No, también tienen sus implicaciones. Y también tenemos los accidentes nucleares, entonces vemos cómo dependiendo del energético que utilicemos, vamos a tener una incidencia sobre el ambiente. Porque finalmente hay una frase que me gusta mucho de Francisco Jarabo Friedrich, que dice, nos tenemos que acordar que cualquier actividad que realicemos tiene una repercusión en el ambiente, directa o indirectamente. Entonces estamos generando esta huella ecológica. ¿De qué se trata? ¿O cuál es la tarea que tienen que hacer los hacedores de políticas públicas? Escoger la fuente energética que menos daños entrañe al entorno. Eso es lo que hay que hacer. Pero no es tan sencillo, la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Cuando uno va estudiando, vamos viendo cómo no es tan sencillo, porque hay muchas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, nos dimos a la tarea de estudiar qué es lo que se ha tratado del tema energético y cómo se ha ido estudiando. Esto es lo que voy a presentar aquí. Pues aquí les puse una pequeña línea del tiempo en donde vemos cómo se ha desarrollado los diferentes, cómo se han satisfecho las necesidades energéticas, ¿no? Y el primero tenemos, bueno, aquí tenemos, lo primero que utilizamos fueron estos flujos naturales. ¿Qué hacían las personas? Utilizaban el sol para calentarse, ¿verdad? Utilizaban la biomasa que tenían en las plantas y esa era su única fuente energética. Más adelante, el hombre descubre el fuego. Bueno, empieza a ocupar la leña, la vela, la rueda, la palanca. Empiezan los primeros inventos hidráulicos, particularmente en Grecia y en Roma. De hecho, si nosotros pensamos en la historia de Roma, Roma no se hubiera podido desarrollar si no hubiera tenido esta enorme infraestructura hídrica. En la evolución de Roma, algo muy bonito que sucedía es que Roma llevaba la civilización. ¿Y a qué le llamaban llevar la civilización? A dos cosas, a llevar caminos y a llevar agua. Porque se iban construyendo los caminos, precisamente los ejércitos eran los encargados de construir los caminos, pero también iban acompañados de ingenieros que iban construyendo estos famosos acueductos. Y entonces eso permitía el asentamiento lejos de los ríos. Eso es lo que significaban los acueductos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la gente empieza a demandar tanta leña que se empiezan a botar los bosques. Prácticamente los bosques de Europa se acabaron por la leña, ¿no? Por este alto consumo de leña. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que hay que buscar una nueva fuente energética que nos permita satisfacer la demanda que aún tenemos. ¿Cuál encontramos? Con la revolución industrial se empieza a consumir el carbón. Y bueno, tenemos el descubrimiento de la máquina de vapor y se utiliza tanto en el transporte, a través del barco y del ferrocarril, como también en la industria, sobre todo en la industria textil.
empezamos a ver que también hay otras fuentes energéticas. Una de ellas fue el aceite de ballena. El aceite de ballena se utilizaba para poder encender estos famosos quinqués. Era lo que se utilizaba para que pudieran estar encendidos. Y prácticamente, igual que sucede con los bosques, prácticamente las ballenas se acabaron por este alto consumo de este energético. Pero llegó la salvación de las ballenas, el motor de combustión interna. Se empieza a descubrir el petróleo y se ve cómo se puede ir modificando las maquinarias y se empieza a utilizar. Y es nuestra segunda revolución industrial. Con este motor de combustión interna empieza a aparecer uno de los más bellos inventos de la humanidad, que se llama electricidad. Díganme usted si no es un bellísimo invento. Pero en la década de los 70 resulta que hay un grupo de países que, yo lo decía al principio, son los productores de petróleo. Y estos productores de petróleo forman un cártel. No de la droga, cártel de productores de petróleo. Y a ese cártel se le llama Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP. ¿Okay? Y derivado de esta alianza que hacen, generan una crisis internacional del energético, del petróleo. De repente dicen, ¿saben qué? Ya no hay petróleo, queremos que nos los paguen a precios justos, y empiezan a generar una crisis. Los países que eran dependientes de industrializados, que eran dependientes de estas exportaciones, pues empiezan a preocupar. Y lo que hacen es que empiezan a generar un montón de opciones energéticas. Precisamente es en esta década de los años 70 donde empezamos a ver cómo se retoman muchos inventos que teníamos en la parte de la antigüedad, ¿no? Que ya se habían quedado en desuso, que parecía que no eran importantes, pero se retoman y se empiezan a generar otra vez maquinarias. Solamente que el abaratamiento de los precios del petróleo, particularmente en la década de los 80, que casi nos regalaban el petróleo, o sea, nos salía más caro. La verdad es que México sufrió mucho porque fue un momento en el que pues era muy barato el petróleo y nosotros éramos altamente dependientes del petróleo, y entonces lo que sucede es que empezamos a tener una crisis económica porque nuestra mayor fuente de ingresos empieza a disminuir, ¿no? Entonces lo que sucede pues es que nos empezamos a preocupar, y México lo que hace es empezar a promover una alianza otra vez, ¿no? En la que dice, bueno, vamos a regular, ¿qué les parece si regulamos lo que producimos? Y entonces hacemos unas cuotas de mercado y estabilizamos el precio. O sea, como dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces nos empiezan a pagar un precio justo por el petróleo. Pero también se empieza a desarrollar mucho la energía nuclear. Solamente que en esta misma década de los años 80 tenemos el primer gran accidente de energía nuclear, que fue Chernobyl. Y entonces Chernobyl lo que hace es que paraliza la investigación en energía nuclear, porque así como nos pasó un tanto con el sismo, la gente se apanica, ¿no? Y entonces dice, no, esto es súper peligroso, nos va a llevar un cataclismo mundial, y no, fuera la energía nuclear. Ya estábamos más o menos centrados en esta parte de no, sí, vamos a darle una oportunidad, porque ¿saben que es una de las menos generadoras de emisiones contaminantes, de emisiones atmosféricas? Tiene otros problemas, pero es una de las menores generadoras de emisiones. Y entonces se veía como una solución para el cambio climático, justamente. Pero llega el accidente de Fukushima, y entonces otra vez decimos no, la energía nuclear no es una opción. ¿Y qué ha sucedido en el mundo? Pues que se le ha empezado a meter muchísima inversión a la parte de las renovables, ¿ok? En la investigación que hice, bueno, encontré que el tema energético, 5 minutos,
que el tema energético se ha dividido básicamente en tres aspectos fundamentales. Primero, el uso intensivo de recursos fósiles para satisfacer la demanda energética y el impacto ambiental, que es parte de lo que ya vimos. La transformación de los diferentes sistemas energéticos, que eso tiene que ver con el mercado, ¿no? El cómo se empieza a comerciar con la energía, y el incremento de la dependencia energética y los conflictos de carácter geoestratégico, que también ya platicamos algo de ello. Entonces, básicamente se divide en estos tres rubros, ¿no? Este primer tema se divide en esta distribución irregular que platicábamos, en que se están agotando estos recursos y que tenemos algunas técnicas alternativas de esta producción de recursos, como son shale gas, shale oil y los famosos pozos en aguas profundas, que nos llevó a una licitación y a toda una cuestión aquí energética en el país, ¿no? Bueno, aquí les presento una grafiquita de cuáles son o cómo ha evolucionado un poco el consumo preenergético, y bueno, vemos que al final las energías fósiles, por más que se haga, pues sí baja un poco, pero no nos van a dar para solucionar este problema, ¿verdad? Aquí les presento unos mapas acerca de la distribución del petróleo. Como les decía, es altamente irregular. Ellos son los ricos, ¿no? Los ricos del petróleo. Y casi lo mismo sucede con el gas, solamente que aquí el gran productor de gas es Rusia, ¿no? Es el gran productor de gas. Y bueno, en el caso del carbón, vean cómo sí está un poco más distribuido, pero sigue estando muy hacia el norte, ¿no? Y estos países entonces no tienen cómo satisfacer sus demandas. En cuanto al tema de energía y medio ambiente, bueno, vemos cómo tenemos estos problemas ambientales que están vinculados al consumo y generación de la energía, al desarrollo de energías renovables y a la relación de energía con el desarrollo sostenible. Y justamente aquí está esta frase que les comentaba hace un momento. Y bueno, aquí les presento algunas cosas de... Si después tienen tiempo de revisar con calmita la presentación, yo creo que será mucho mejor. Les puse aquí un resumen, ¿no? Muy esquemáticamente de en qué abarca cada uno de los problemas que ya analizamos, como en esta parte del agotamiento de la capa de ozono. Me quiero ir a esta parte de la deposición ácida, porque justamente casi siempre nosotros conocemos esto como la lluvia ácida. Sin embargo, lo cierto es que tenemos esta contaminación, que aquí vemos esta foto, y esto negro que tiene es la deposición de estos contaminantes. Y en Europa y en la Ciudad de México también, ¿no? Podemos ver cómo los edificios empiezan a llenar de este hollín, que le llamamos nosotros, pero no es hollín, ¿no? Entonces es esa deposición ácida. La diferencia entre una y otra es si se encuentran presentes los hidrometeoros o no. Es decir, si hay lluvia, si hay granizo, si hay neblina, para que baje la contaminación, o si únicamente la deposición es de manera sólida, ¿no? Y tenemos estas particulitas. Y bueno, aquí les pongo, bueno, estos otros problemas ambientales. Me quiero ir a esta parte, a la parte de la transformación de los diferentes sistemas energéticos. Ok, tenemos entonces la migración de un modelo verticalmente integrado, porque como vemos, este modelo, bueno, da para que sea un solo modelito. Y lo que se ha hecho ficticiamente es que se ha dividido, ¿no? Se divide entre el que produce y el que distribuye y el que te cobra, ¿no? Esa es la transición que se ha vivido en el mundo y que en México estamos viviendo en estos últimos años, o es parte de lo que se aprobó con la reforma energética. Y bueno, esta parte del incremento de la dependencia energética, de los conflictos de carácter geoestratégicos, en donde tenemos la seguridad energética, los conflictos internacionales con el trasfondo energético y esta adaptación de los nuevos grandes consumidores de la energía, porque aparece China y aparece la India y aparecen estos grandes consumidores que alteran el mercado de energéticos.
Y bueno, rápidamente tenemos unas conclusiones, pero lo voy a resumir todo en una. Bueno, en que si queremos solucionar el tema del cambio climático, algo que hay que buscar es tratar de que nuestro consumo energético sea lo más sostenible posible, ¿verdad? Y que pues hay que tratar de invertir tanto en tecnología como en políticas que estén orientadas hacia este